buenas noches, bienvenidos todos una vez más a la sesión número 8 de este fascinante estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo 6 y bueno, es un capítulo bastante largo, de hecho creo que es el más largo, tiene 71 versículos y por lo largo que es vamos a dividirlo en tres partes, realmente son tres eventos principales que tiene el libro. El primer evento es la multiplicación de los panes y los peces. Luego Jesús camina sobre el mar y por último vamos a estar estudiando la confrontación que tiene Jesús con los judíos en la sinagoga en Capernaum. Hola, mi amor. Hola, disfrutando mucho estar otra vez Gracias, contigo y estudiando la palabra del Señor igualmente. contigo. Y les recuerdo que, bueno, busquen sus Biblias y donde anotar, un lápiz para escribir incluso en sus Biblias sirve de mucho. Y también las notas estarán allí, pueden buscarlas y bajarlas para que ustedes las tengan en su computador, ¿ok? Comenzamos, Evangelio de San Juan, capítulo 6. Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Y entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ese es el cuadro inicial. Ya era casi, dice, el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y es un momento muy especial, por cierto. Si revisamos otros evangelios, nos vamos a encontrar con que los discípulos acababan de regresar de predicar. Acababan de regresar con reportes y reportes de lo que habían visto, cómo Dios los había usado para llevar la palabra, etcétera, pero estaban cansados y Jesús, consciente de eso, les dice: vénganse a un lugar apartado para poder descansar, porque decía que no podían siquiera comer del trajín en el que vivían o venían, ¿no? Entonces, qué hermoso el corazón de Jesús, ¿no? Que piensa en ellos y quiere como que retirarlos a un lugar apartado para descansar, escuchar los reportes. Hay toda una serie de conversaciones hermosas en ese momento, pero las multitudes les siguen allá. Y claro, cuando vemos esto, nos alegra pensar que la fama de Jesús está llegando a tantas personas que están viniendo para escucharlo. Pero lo que vamos a ver en este momento nos da una idea de que muchas de esas personas tienen una gran necesidad y por eso Jesús hace lo que está a punto de hacer, pero otros lo están siguiendo y lo van a seguir por motivos incorrectos. Vamos a ver eso en un momento, pero paremos ahí en esa frase, ¿no? Es tanta la gente que Jesús le dice a Felipe: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y lo que dice Juan es muy bonito, ¿no? Le hace la pregunta para probar a Felipe, porque él de antemano él sabía lo que iba a hacer, ¿no? Probar a Felipe, ¿qué quiere decir? ¿Como que quiero agarrarlo en su falta de fe o algo así? No, Dios no es así. Dios no prueba a la gente para caerles encima con lo que les falta. Lo que quiere decir acá es: el Señor está entrenando a Felipe, está dándole espacio para que él capte la grandeza, sí, que creo que la había captado, la inmensidad del reto que tiene, pero la seguridad del recurso que también tiene. Y aquí el tema fue que, claro, Felipe se va a lo natural. ¿Qué tengo yo en lo natural para responderle a un reto tan grande como este? Y allí es donde los discípulos se quedan y él contesta: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para atender a tanta gente. ¿Cuántos de nosotros hemos estado allí en algún momento en la vida, ¿no? Ante un reto enorme, diciéndonos: ¿qué puedo hacer yo? Ante un mundo tan necesitado, decimos: ¿y de qué sirve lo que nosotros hagamos? O lo que nuestra iglesia, nuestra congregación puede hacer. Y ahí es donde Jesús nos tiene como discípulos. ¿Por qué? Porque esto es como
una lección, una ventana que el Evangelio nos permite ver para entender que aunque grandes sean los retos que tenemos en el área que sea, tenemos que saber a dónde está el recurso. Y entonces, en el verso 8, habló Andrés, el hermano de Simón. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Hay una cosa práctica bonita ahí, ¿no? ¿Verdad? Porque podría pensar también quien escucha a Andrés, decir, y Andrés, ¿tú de qué estás hablando? O sea, ¿qué vas a hacer con...? Además, otro más que se queda con hambre, porque uno de los poquitos que traía que comer aquí al campo, donde no hay nada, se le vas a quitar la comida para traérsela al Señor. Pero es tremendo pensar, como escuché hace muchos años a un predicador decir, Dios no está buscando que nosotros tengamos la respuesta a lo que se necesita. Dios está buscando que estemos dispuestos. Y yo creo que eso es lo que Andrés tenía y lo que ese chico tenía. ¿Quién iba a pensar, no? Todos ustedes saben que Jesús multiplicó esos panes y peces y le dio de comer. Prácticamente se calcula unas 10,000 personas que estaban allí, ¿no? Pero ese milagro usó de base la loncherita que la mamá le dio a ese niño que vino a escuchar a Jesús. ¿No les parece increíble? Uno nunca sabe lo que Jesús puede hacer con lo que nosotros le pongamos en las manos. Otra cosa que a mí me llama la atención aquí, tremendo, Dani, es que me gusta como lo dice el apóstol Juan. Jesús sabía lo que él iba a hacer, por lo tanto él involucra a los que está entrenando. Claro. No hay muchos milagros en la palabra que nos muestre que Jesús le pone a los discípulos a ver qué van a hacer. Pero este es muy singular porque él se queda de alguna manera mirando lo que sale en la prueba es lo que hay en nuestra naturalidad, ¿no? Salen las formas de ser, sale como cada uno de nosotros, conforme el liderazgo que tengamos, vamos a resolver. Hay uno que va a contar, tal quizá Felipe era el estadista, porque cuando él dice, ni con el salario de 6 meses, que en ese entonces podían ser 200 denarios que él tuviera allí, es como que él sabe lo que hay en la bolsa. O sea, él dice, ¿será que Jesús quiere que yo dé lo que tengo? Pero él dice, Señor, pero es que ni con el salario que yo tengo alcanzaría a llenar a esta gran multitud. Imagínense, así sería la cantidad de gente que dice que ni con el salario de 6 meses se le puede dar un poco de pan a las personas. Entonces, por un lado, en este tipo de trabajo de equipo, lo que sale son cómo cada uno responde, ¿no? En lo natural y cómo Jesús le gusta hacernos parte, pero para llevarnos a otro nivel, ¿no? Para hacernos crecer. Y luego entonces sale el liderazgo de Andrés, en donde quizá piensa, bueno, aquí hay un muchacho que puede dar algo. Quizá si decimos cada uno ponga lo que trae, quizá podemos alimentar. Aunque él mismo dice, mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes, 2 peces, pero al mismo tiempo dice, bueno, pero ¿qué es esto, no? Para tanta gente, pero es otra iniciativa. Y yo creo que Dios le gusta que aún con nuestras iniciativas, Él se glorifica, ¿no? Porque no fue que Él desechó la iniciativa de Andrés, sino que Él la usó y la llevó a otro nivel. Y yo creo que esta es una gran esperanza y es motivador para cada uno de nosotros, porque cada vez que tengamos un desafío, un reto de fe, yo creo que siempre debemos decirle, Señor, esta es una iniciativa, pero si tú no la bendices, si tú no haces algo al respecto, no va a llegar muy lejos, Señor, pero en tus manos hace lo que solo tú puedes hacer, ¿no? Es increíble, ¿no? Es una palabra que nos tiene que animar a nosotros. Vuelvo a decir, ¿cuál es el reto que tienes por delante? La respuesta está, ¿a quién tienes en la mesa? ¿A quién tienes contigo? Dios, creador de cielos y tierra, está contigo, está conmigo. Y Él, otra cosa que veo, Dios es un Dios de orden, esa es una cosa. Yo noto aquí que cuando Jesús le dice a los discípulos, organicen a la gente, o sea, díganles que se recuestan en la hierba, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Se recuestan y claro, ese es otro detalle que conversamos, o sea, es como decirle a los invitados en la casa
que estamos conversando en la puerta de la casa, estamos hablando, por favor, pasen, siéntense. Al comedor, no es Claro, que las estoy al sentando comedor, a la sala, claro. pásenle al comedor en una mesa que tiene vasos, platos, Claro, cubiertos. es como que todo el mundo está allá, va a ¿Qué estar, nos van a ¿y dar? ahora qué nos van a dar? Y no hay nada. No. No hay nada en la mesa. Pero a lo que iba también es que Jesús les invita a que ordenen a la gente y es cuando Él ora y le da gracias al Padre y entonces comienza a sacar sin fin prácticamente provisión y lo reparten, los discípulos reparten y al final me encanta que dice que una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a los discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Dios es un Dios de orden y de administración. O sea, puede ser, vuelvo a decir, que lo que tú tengas para enfrentar un reto es pequeño, pero cuando lo pones en las manos de Jesús y cuando le aplicas buena administración a las cosas, cuando ordenas tu casa, tu negocio, tú no sabes lo que Dios puede hacer. Yo estoy aquí para decirte, a la luz de lo que acabamos de leer, esa señal milagrosa de Jesús nos habla a nosotros de quién está con nosotros, que es más que suficiente para enfrentar la vida y enfrentar cualquier reto que nosotros tengamos, ¿no? Y pasando al verso 14, la gente, claro, reacciona de una manera tremenda. Solo imagínense ustedes ver un milagro de este tipo. Y Jesús percibe que la gente, después de haber dicho definitivamente, después de que se llenaron sus pancitas, dijeron, este es el profeta que tenía que venir. O sea, aquí no esperamos a nadie más. Este es el momento para hacer lo que hay que hacer. Y entonces se levantan y quieren hacerlo rey. Y Jesús percibió eso. Y al percibir eso, se escabulló hacia las colinas él solo. Sí, otro evangelio, nos narran los demás evangelios que Él les da la instrucción a los discípulos, vayan ustedes al otro lado, crucen el mar de Galilea, y Él entonces se retira solo a esa montaña, escapando de este pensamiento de querer hacer a Jesús rey. Y entonces es cuando viene... Espérame ahí un momentito, mi amor, porque no, quiero apuntar una cosa ahí. No te me vayas adelante. Fíjate, qué bonito es eso. Bueno, a mí me impacta como líder, ¿no? Porque me hace pensar cómo Jesús para mí es un ejemplo acerca de cómo manejar la popularidad, cómo manejar la fama, cómo manejar la influencia. Hoy vivimos fascinados con las redes sociales, por ejemplo, a nivel muy, muy personal. Sí, claro. Toda la gente trabaja duro, que selfies, que fotos, que aquí, que allá, que pensamientos. Todo el mundo quiere poner un pensamiento para producir Estar una al día, respuesta, estar presente en la vida de los demás. Y claro, pero ¿qué queremos lograr nosotros? Ya esto es reflexión. Para mí, ¿qué quiero lograr yo? ¿Qué queremos lograr? A veces tenemos una voz bonita, tenemos una manera de escribir. ¿Qué queremos lograr? Si lo que queremos lograr es, si nuestra meta en la vida es popularidad y fama, ya está ahí. O sea, si tu meta era esa, Jesús llegó a su meta en ese momento. Y hubiera tenido, pues, la posibilidad de llegar a ser líder y caudillo de su país e iniciar una revolución para cambiar las cosas, ¿no? Qué diferente es Jesús al corazón de los seres humanos. Qué diferente es al corazón del hombre que cuando descubre que lo que hace o cómo habla, etcétera, produce una gran fuerza a favor suyo, nos corrompemos muchas veces. ¿Y él la rechazó? No, él la rechazó. Wow. Él supo entender, esto no es lo que él sabía eso, yo no estoy buscando eso, yo no estoy buscando popularidad, yo estoy buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué lo menciono? Porque realmente la prueba de la popularidad o de la fama es la prueba de la pureza del motivo en las personas. Hay personas que pueden pelear muy duro para hacer cosas buenas por las personas y cuando las personas lo levantan, se van arriba y hacen cosas que no deberían de hacer. Por eso Jesús es un ejemplo de pureza. Hay personas que estarían fascinados con tener la capacidad de darle de comer a todo el mundo, pero ¿qué haríamos después? Como pasa en muchos lugares. Se le da de comer a las personas
como un acto de caridad, pero en realidad lo que se hace es comprar los votos de esas personas para luego subirse a la posición de la presidencia en un país. Y eso lo que demuestra es a todas luces que el motivo detrás no es el bienestar de los demás. Y aquí tenemos claro a nuestro Señor. Miren este ejemplo, para mí lo digo, miren este ejemplo. Hay un llamado que tiene que ver con agradar a Dios y llegar a nuestro destino. Ahora sí, Jesús se va a la montaña y se queda solito orando esa noche. Sí, dice el verso 16, cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar y entrando en una barca iban cruzando hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Verso 18, y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Entonces, cuando habían remado como 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, yo soy, no teman. ¿Cómo dice tu versión, Dani? El yo soy está aquí. El Aleluya. yo soy está aquí. Casi nada. Aleluya, ya. O sea, pues imagínense en la mente de un judío que sabe que esa frase, el yo soy, es la Está frase aquí. del Señor de los ejércitos, del Señor que se le reveló a Moisés. Wow. Wow, ¿usted se imagina? Y yo creo que Tremendo. es bueno tener el cuadro completo. Aquí no estamos hablando de que pusieron a Danilo y a Gloriana a remar. O sea, y que estamos muertos de miedo porque no tenemos ni idea de cómo llevar ese barco al otro lado. Estamos hablando de gente experta. Pero lo que sucede con el mar de Galilea, que realmente es un lago muy grande, pero lo que sucede es que este es el segundo lago más hondo, en el sentido de que está 200 metros bajo el nivel del mar. Entonces esta hondanada que es esto que está tan abajo, crean unas corrientes de vientos que hasta el día de hoy es famoso, porque la gente le dice a los que tienen barcos, amarren bien los barcos si quieren encontrarlos al día siguiente, porque los vientos son tan fuertes allí que hacen olas demasiado empinadas, grandes, y entonces ellos están lidiando con una situación que no ven venir. Sí. Ellos tal vez ven el viento tranquilo, pero deciden empezar a navegar, y cuando van 6 kilómetros es cuando se dan cuenta que el mar embravece. Juan no nos dice un detalle importante que sí mencionan otros evangelistas, y es que mientras los discípulos estaban batallando allá en el mar, Jesús los miró desde la montaña donde él estaba orando. Y siempre me ha inspirado muchísimo ver ese cuadro, porque la Escritura nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento que Jesús es nuestro intercesor y que Él está rogando al Padre por nosotros aún hoy, que cuando tenemos necesidades, que cuando nos quedamos cortos, quizás como estás hoy tú, que estás remando con todo lo que tú sabes, lo que has aprendido en la vida y no logras avanzar. Déjame decirte, Jesús está mirando donde tú estás, donde yo estoy, y Él, lo que me encanta, Él no se queda allí, Él baja a nosotros, camina sobre aquello que nos produce miedo y nos dice, el yo soy está aquí, yo estoy en control, yo voy a llenar tu necesidad, yo te voy a sacar adelante. Ese es Jesús, nuestro intercesor. Y por muchos años, amor, yo estuve en grupos de oración, de intercesión de jóvenes. Quizás algunos amigos no sepan lo que es esto, pero cuando hablamos de intercesión en la Biblia, es ponernos en el lugar de otra persona para pedir por esa persona delante del Señor. Y orábamos por muchas situaciones y aprendimos de veras a pasar tiempo pidiéndole al Señor por la necesidad de las personas. Y cuando hablábamos de Jesús como intercesor y leíamos en el Nuevo Testamento que dice que Él está rogando a Dios Padre por nosotros, yo me lo imaginaba como haciéndole una llave ahí al Señor, al Padre, como, o sea, ¿por qué Jesús tiene que convencer a Dios? Y en realidad tenía un poco entendimiento acerca de lo que quería decir, porque Jesús y Dios Padre están de acuerdo. Ellos quieren, pero el Dios hombre, que es Jesús, que es el que estuvo entre nosotros y palpó con aquello con lo que luchamos nosotros, Él trae todo lo que el Padre es y nos lo administra a nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que cuando más lo necesitamos, que en nuestra debilidad
el Espíritu intercede por nosotros. ¿Y qué hace? Trae de Dios lo que nos hace falta a nosotros. Yo recuerdo en una ocasión cuando estoy en Costa Rica, recién llegada, tengo muchas promesas de Dios, pero soy una mujer muy joven, estoy en un país que no es el mío, no tengo todavía certeza de dónde voy a trabajar, cómo voy a vivir allí. Tengo solo, como decía Juan Luis Guerra, una maleta cargada de sueños y promesas. Era lo único que tenía. Y en una ocasión, no más llegando, no tenía ni un mes de estar en Costa Rica, unos amigos misioneros que vivían allá nos invitan a ir a un río en donde cae una cascada muy bonita, no muy grande, pero yo no sabía que al frente de la cascada se formaban remolinos. Entonces, solo estamos 4 personas, esa pareja, estamos mi hermano y yo. Y cuando yo veo que mi hermano está detrás de la cascada, yo voy a nadar hacia él y paso justo enfrente donde está el remolino. El remolino me atrapa, por lo tanto yo no puedo, además estoy disfónica, no puedo gritar, no me oyen, hay un ruido de una cascada. Y estoy yo luchando entre la vida y la muerte cuando en ese momento hay una mujer que baja, que decide parar sola, decide parar al mismo río y va bajando y ella es quien me ve desde arriba. Yo puedo ver a un Jesús estando arriba de la montaña, viendo abajo la necesidad. Así esta mujer es la que me ve y es esa intercesora porque es la que grita por mí. Wow. Ella se está ahogando, entonces le grita a mi hermano y a Paul, nuestro amigo. Entonces ellos salen a rescatarme porque me estoy ahogando. Sin embargo, las fuerzas de ellos no eran suficientes para sacarme porque la corriente era muy fuerte. Esta mujer se regresa a su carro y tiene en el baúl un neumático y tiene una cuerda. Yo no sé qué iba a hacer ella con eso, pero yo bendigo a Dios por ese ángel. Porque en ese momento, cuando yo veo que mi hermano en sus fuerzas me está intentando sacar, pero justo me tiene que dejar allí porque nos está ahogando a los dos la corriente, es donde yo digo, hasta aquí llegué. Y es cuando ella trae entonces un neumático y una cuerda que me la tiran, y eso es lo que después de 3 intentos logró agarrarme de ese neumático y me sacan con la cuerda. Y yo aquí veo esta figura de estar frente al terror de la muerte, porque todos queremos irnos con el Señor, pero es cierto que todos tenemos terror porque la naturaleza es preservar la vida. Claro. Y cuando nos enfrentamos en momentos de gran ansiedad como estamos al borde de la muerte, hay tanto terror y hay tanta susto en el corazón, pero Jesús, aún en esa necesidad, Él es suficiente, Él es el yo soy que trae la calma en medio de ese gran temor. Y esa es la confianza que tienes que tener hoy si estás batallando en una tormenta. Jesús sabe, Jesús conoce, Jesús está por ti para sacarte adelante. La última parte de este capítulo tan extenso es una conversación, es una serie, algunos dicen que es una serie de discursos que Jesús dio después de la multiplicación de los panes y que se dio con personas que asistían a la sinagoga de Capernaum, que es la sinagoga de las sinagogas en el momento. La que prepara a todos. La que prepara a las personas que van a explicar la palabra de Dios. Y es una discusión intensa, teológica, profunda, una discusión muy enconada también, si se quiere decir, porque Jesús se enfrenta con personas que aparentemente quieren creer en Él, pero en realidad no quieren creer en Él. Y la discusión y estos discursos que Juan los junta como si fuesen uno solo, se dieron también justo después de la multiplicación de los panes y peces, cuando Jesús llega con los discípulos de esta travesía en el mar al otro lado y se encuentra con que muchas personas lo han seguido. Y Jesús les manda de una vez el mensaje y les dice, ustedes no me están buscando a mí porque hayan creído la señal de la multiplicación de los panes. Ustedes están aquí porque les llené la panza. Perdonen el uso de la expresión. Les llené el estómago y por eso están acá. Y ustedes, lo dice el verso 26,
Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y aquí viene el mensaje de Jesús para la multitud, lo que abre la discusión con los líderes y asistentes de una sinagoga muy importante. Aquí es donde Jesús les dice, no se preocupen, en el verso 27, yo leo la Nueva Traducción Viviente, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Y un buen mensaje para nosotros y para subrayarlo. Eso va para mí. Yo no dirijo esta palabra a nadie, eso va para mí. ¿Cuánto afán le ponemos en la vida a cosas que no dejan nada? ¿Cuánta preocupación por lo físico? ¿Cuánta búsqueda de gratificación sexual en el mundo? ¿Cuánta búsqueda de ropa? ¿Cuánta búsqueda de aceptación? Cosas y cosas que le ponemos energía, tiempo, dinero. Yo no sé, mi amor, pero en esta época de pandemia yo he pensado mucho en ese tipo de cosas. ¿Cuántas cosas, cuántas camisas, cuántos pantalones, cuántos zapatos las personas compran y compran y ponen? Y en una época de encierro, como fue la pandemia, te das cuenta, la cuarentena, ¿y para qué tantos zapatos? ¿O para qué tantas camisas? ¿O para qué todas esas cosas que buscamos? Y me parece a mí escuchar el eco de la voz de Jesús diciendo, señores, gasten energía en algo que deja más, que es la vida eterna. Es decir, pastor, ¿usted está hablando de qué? ¿De sentarse a pensar en el cielo? No, estoy hablando de que hay cosas ya en la tierra que tienen que ver con la vida eterna, que quedan. ¿Sabes qué va a quedar? Va a quedar lo que tú busques de Dios. Va a quedar lo que tú siembras en otras personas. Va a quedar el evangelio cuando lo compartes con una persona y le cambia la vida como a mí. Va a quedar oración que haces por alguien. Va a quedar un legado moral cuando tú le enseñas a tus hijos a ser personas de bien. Eso queda, porque eso es parte del reino de Dios. Y Jesús nos dice, gasten energía, súbense la chaqueta si quieren verlo así, pero en lo que queda. Y ahí se abre toda una discusión, porque entonces la gente le contesta a Jesús y le dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, ¿qué debemos de hacer? Jesús como que les está diciendo, busquen la comida eterna, o sea, procuren trabajar para lo eterno. Y ellos malinterpretan completamente lo que Jesús dice y dice, sí, nosotros también queremos trabajar duro en las cosas de Dios. ¿Cómo es que podemos hacer las cosas de Dios? Esa obra que tú dices. Humildemente yo diría, yo soy parte de la multitud, me pongo en las sandalias de ellos, hubiera pensado, ¿cómo podemos hacer esas cosas? ¿Cómo podemos hablar como tú? ¿Cómo podemos hacer los milagros que tú haces? ¿Cómo podemos tener esa espiritualidad que tú tienes? Y me parece increíble la respuesta de Jesús en el verso 29. Dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Miren acá un segundo. Esa es mi interpretación de lo que estoy leyendo para mi vida. ¿Cuántas veces yo me he preguntado, ¿cómo puedo ser yo más santo? ¿Cómo puedo ser yo más lleno de frutos espirituales? ¿Cómo yo podría tener más poder para sanar a las personas? ¿Cómo yo? Etcétera. ¿Cuántos de ustedes no se han preguntado eso? Yo sí. Y la respuesta muchas veces ha sido, ¿qué puedo hacer yo como ellos? Dijeron, voy a orar más, voy a ayunar más, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, voy a cortar aquí, voy a cortar allá. Y Jesús lo único que dice es, ¿quieren el secreto de secretos? Crean en la persona correcta, crean en el que tienen por dentro. Para los cristianos, crean que Él es el único que puede hacer posible la vida espiritual en ustedes. Si ustedes creen que la vida espiritual y lo extraordinario o lo sobrenatural viene por otros esfuerzos de ustedes, están perdidos, porque el único que puede hacer lo sobrenatural en nosotros, victoria sobre la enfermedad, santidad en nuestra vida,
la experiencia de lo sobrenatural es Jesucristo. Es la única obra que nos toca a nosotros hacer, según Jesucristo, para experimentar la vida eterna. Y entonces la respuesta de la gente es, bueno, si quieres que creamos en ti, porque obviamente estás hablando de ti. Si dices, la obra de Dios es que creamos en ti, pues danos una señal. ¿Qué puedes hacer para que nosotros creamos? Y aquí ellos le dan un argumento, le dicen, Israel cree en la ley y en Moisés, porque Moisés les dio pan del cielo, maná se los dio y todo el mundo creyó y sabemos que ese era el profeta que tenía que venir. Ahora, si tú eres el profeta que tenía que venir, como lo dijimos todos al otro lado del mar, cuando multiplicaste panes y peces, danos una señal certera de que tú eres para que podamos creer en ti. Y Jesús otra vez les responde con una verdad, en el verso 37, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y le da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos este pan todos los días. Bueno, ni bobos que fueran, por supuesto. Ellos dijeron, Señor, esa vida, ese maná, wow, cómo nos gustaría probarlo todos los días, dánoslo. Si tú dices que el que lo dio fue el Padre y el Padre te lo da a ti, dánoslo a nosotros. Pero qué curioso, lo que yo observo acá es que, como bien dijiste, ellos terminan diciendo, Él es el Mesías porque nos dio pan. Sí. O sea, ellos ya habían visto Ya la tenían señal. la señal. Pero ellos no querían la señal, ellos querían una manifestación continua de la provisión del pan. O sea, muy vivos, muy perdón, vivos, pero claro. en este sentido es como así como les dio maná todos los días del cielo, pero no se quejaron igual por el mismo maná. ¿Y O no sea, creyeron al final? ¿No siguieron dudando? Siguieron dudando, siguieron deseando regresar a Egipto. O sea, ellos como que no se acordaron de toda la historia que ocurrió allá en el desierto, que renegaron de Dios, y entonces aquí están pidiendo, Señor, pues danos ahora, o sea, repite el milagro. Sí, exactamente. Repite otra vez la señal que hiciste allá al otro lado del lago. Y a mí me llamaba tanto la atención el otro día cuando estudiábamos para este estudio, para este Evangelio de San Juan, que este pastor Swindoll decía, Jesús nunca hizo milagros para que los que no creyeran, creyeran. Hizo milagros para afirmar a sus discípulos. El milagro es para afirmar al que ya cree. Al que ya cree. El milagro nunca es para convencer a nadie. Y es claro en esta historia. ¿Por qué? Porque hay señal indudable de que Jesús es quien dice que es, pero ellos no quieren creer. Y aquí entonces Jesús, ¿qué hace? Es tremendo, a mí me deja pensando mucho, porque lo que sigue es una serie de verdades que Jesús tira tan fuerte como para espantarlos, pero es que no los espanta. En realidad Jesús está sacando a la luz lo que ya está, que ni ellos saben que está. Es, no queremos creer en ti. No. Entonces no quieren creer en mí, se los voy a mostrar. Les voy a dar la oportunidad de escuchar la verdad así, seca, para que de ustedes salga lo que hay realmente, que es incredulidad. Y entonces Él les contesta, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, pero el que cree en mí, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y les tira de una vez la verdad y les dice, ustedes no creen en mí. Ustedes no creen en mí. Verso 41, entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Y aquí viene una de las primeras razones, una de las primeras bloqueos intelectuales, mentales que tenían. No podemos creer en ti, nosotros conocemos a tu papá que es carpintero y a tu mamá, por cierto, que tiene una historia medio averiguada. Entonces tú dices que vienes del cielo. No, nosotros sabemos de dónde puedes venir tú. No podemos creer en ti, menos que digas que yo descendí del cielo. Verso 43, Jesús les contesta, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios.
todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. Y en otras palabras, Jesús está diciendo, si alguno de ustedes que dice creer en Dios realmente creyera en Dios, aceptaría a aquel a quien Él envió. Porque el mismo Espíritu que los trajo a creer en Dios, los traería a creer en mí. Y avanza otra vez en la discusión. Versos 47, 48, 49. Leamos el 48. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma del pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Es una declaración de quién es Él en esencia, como fuente de nutrición espiritual. Es también una declaración de lo limitado que fue la ley, Moisés y la vivencia que tenía Israel. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo claramente, comieron del maná, sí, un pan que vino del cielo, pero murieron. La gran diferencia hoy es que lo único que puede dar vida eterna es el pan que ustedes pueden comer por fe, que soy yo. Y ahora, como si esta discusión no fuese ya suficientemente caliente, explotan cuando Jesús habla de comer su cuerpo y responden cómo este hombre puede darnos de comer, a comer su carne. Y Jesús tira otro tema que es bien difícil de tragar, perdonen la expresión. Jesús en pocas palabras les dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Solo imagínense lo que habrá pasado en la mente de judíos que eran bien estrictos según la ley para desangrar, para deshacerse de toda la sangre en un animal que ellos iban a consumir después. Y Jesús viene con la idea grotesca, fuerte. Necesitan comer mi carne y tomar mi sangre. En otras palabras, necesitan abrazar completamente quién soy yo como fuente única de vida eterna para poder ser salvos. Y aquella idea de comer carne y tomar sangre los dejó por fuera finalmente. Lo rechazaron completamente. Y ahí quedan los discípulos. Y entonces en la última parte del capítulo, los versos 60 en adelante, Jesús confronta a sus discípulos y a esos que todavía están dudando si lo siguen o no después de que escuchan lo que Él les dice. Y les dice en el verso 62, ¿qué pensarán ustedes si se sienten escandalizados porque yo hablé de sangre y de carne y de comer mi cuerpo? ¿Qué dirían ustedes si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Recordemos, Hijo del Hombre es ese término que Jesús se atribuye a sí mismo y que tiene que ver con aquella revelación en Daniel de ese que parece un Hijo del Hombre y que es la referencia al Mesías que tenía que venir, que es Dios entre nosotros. Jesús les dice, si esto les parece escandaloso, espérense a que vean al Hijo de Dios subir al cielo. Si lo vieran subir al cielo, de donde Él viene, ¿qué harían todos ustedes? El profesor Swindoll, el doctor Charles Swindoll, él dice que esta palabra escandalizar, que es la misma en el griego, de ahí viene nuestra palabra en español, es más como ponerle una trampa. Es un pensamiento que tira Jesús, como lo que decimos, me lo dijo para ponerme una cascarita, lo usamos hoy en día, ¿no? La cascarita para que yo cayera en eso. Y Jesús realmente, como dijo ahorita Danilo al principio, lo que Él está haciendo es atraparlos en sus mismos pensamientos, en su misma incredulidad. Ahora, es difícil entender cómo me vas a poner a comer carne, y lo que explica realmente lo que Jesús está diciendo es que no hay otra forma de ser salvo. Entonces, ¿qué es? Exacto. ¿Es canibalismo? No. Esta imagen de comer es para ilustrar una verdad espiritual, que quiere decir que no hay salvación si nosotros no nos apropiamos del sacrificio de Cristo, si nosotros no lo hacemos nuestro, si nosotros no lo internalizamos. Y al hacernos nuestro, tiene que afectar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Entonces, realmente el comer a Jesús es tragármelo, es aceptarlo, es por más difícil. Y en esto, yo recuerdo que cuando yo estaba joven, iba donde un ortodoncista, y mi ortodoncista era musulmán, y él podía entender que Dios se hubiera hecho hombre
a través de una virgen. Él no tenía problema con esa parte del evangelio. Él decía, no, de hecho, nosotros sabemos de esa historia de María Virgen siendo engendrada por el Espíritu Santo, pero lo que no podemos aceptar del cristianismo es que Dios muera. Eso no lo podemos aceptar. O sea, el que ese Jesús hubiera tenido que pasar por la muerte para perdón de pecados. Entonces yo le decía, te estás perdiendo la mejor parte, porque esa es la parte que hace que nosotros podamos, al recibir que Él tomó mi lugar, que Él hizo ese sacrificio y yo puedo internalizarlo, entonces yo puedo tener vida eterna. Y a eso se estaba refiriendo Jesús en cuanto a su cuerpo y a su sangre, solo que ellos no lo estaban viendo. Y ahora, esa trampa, esa escandalizar, no es solamente para los judíos que no creen, sino para los discípulos. Así es. O sea, porque la cantidad de discípulos que Jesús ya tenía en ese momento no eran solamente los 12, era una multitud también que había creído en Él. Pero vamos a ver qué tipo de fe tenían en Jesús. O nosotros decimos, yo creo en Dios, pero ¿hasta dónde realmente creemos en Dios? Si cuando Él mismo les tira esta trampa, este pensamiento que escandaliza, muchos de sus discípulos se van. Así es, y eso es lo que pasa al final. Lo que estamos viendo después de todos estos versículos es que hay varios grupos de personas que se relacionan con Jesús dependiendo de dónde están sus corazones. Hay una serie de personas que gustan de los beneficios, de los milagros que Él puede hacer, de lo que Él les da, pero son personas que no leen más allá del milagro, que no creen que esos milagros son la señal que deben ser, que es una señal, un rótulo que apunta hacia la divinidad de Jesucristo. Ellos solamente quieren el beneficio y se quieren quedar allí. Hay otras personas como los que asistían a la sinagoga de Capernaum, que son aquellos que abrazan un sistema religioso que tiene bloqueos ya de antemano, conceptos, ideas preconcebidas acerca de lo que puede ser fuente de espiritualidad para nosotros. Y cuando la ven en Jesucristo, que es Dios hecho carne, ellos dicen, simplemente no lo puedo creer. Hay sistemas enteros de fe, como mi esposa lo mencionaba, que ya llevan implícito en las mismas bases de su creencia, como la fe musulmana, en donde hay bloqueos completos para aceptar la verdad de verdades que es el Evangelio. Y eso lo ha hecho el enemigo. El enemigo nos ha puesto esos bloqueos en la mente y el corazón para que no podamos seguir a Jesús. Y al final hay otra serie de personas, que los vemos acá en los últimos versículos, que creen en Jesús, que quieren seguirlo, pero que cuando lo ven referirse a Él como la única y suficiente fuente de salvación, dicen, ¿sabes qué? No podemos seguir. Jesús le dijo a estas personas, ¿les ofende esto? ¿Y qué pasaría si me vieran así subir al cielo? Y entonces los discípulos, en el verso 66 dice, en ese momento o a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Fue mucho escuchar que Jesús dijera, lo único que el hombre puede hacer para recibir vida eterna es creer en Jesucristo. No pudieron con eso. No pudieron creer con el concepto, necesitamos abrazar completamente lo que Jesús es y dice para llegar a Dios. Solo el Espíritu da vida, dijo Jesús. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y parece que esa palabra terminó de convencerlos. Si nosotros no podemos hacer nada, si esto se trata solo de creer en tu persona y esperar en ti, nos vamos. Cuando Jesús ve esa multitud de gente irse, se voltea a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes qué van a hacer? A los 12. A los 12. Ahora sí, porque todo esto, de toda esa gente, no quiero poner de menos a nadie, pero de toda esa gente, la gente clave aquí son esos discípulos.
Esos eran los que iban a llevar la verdad después a los demás. Y les dice, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir escandalizados? Y ahí vemos la tercera clase de persona, aquel que dice, Señor, yo veo claro y yo me comprometo. Y dice Pedro, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Un punto más antes de terminar ahí. Hay una aclaración que hace San Juan que dice, Jesús al final les dice, yo los elegí a todos ustedes, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Yo creo que hay un cuarto tipo de personas, y mencioné 4 hasta ahora, es este. Uno que cree, pero que en realidad no está ahí. Uno que tiene toda la intención de usar a Jesús y de traicionarlo cuando no sea conveniente para él creer. Y eso no lo sé yo, eso no lo sabe nadie, eso solo lo conoce Dios. Jesús sabía quién era el traidor entre ellos. ¿En cuál grupo estamos nosotros? ¿En cuál grupo está usted? Eso no me toca a mí contestarlo, sino a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿El que hace milagros solamente? ¿O es Jesús la fuente de tu vida eterna? Y has decidido, como bien lo dijo mi esposa, has tomado la decisión de tomarlo todo a Él, de interiorizar lo que Él es, de comprarlo completamente, de comprometerte completamente con Él. Ese es el llamado hoy, ¿no? Aunque no lo entendamos. Así que el Señor nos ayude en eso. Y yo creo que Pedro dice, no creo que Pedro haya entendido cuando dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes las palabras? No dijo, claro, yo entiendo eso. Pero conforme avanzó en su caminar con Dios, él pudo entender lo que Jesús se refería a su cuerpo y a su sangre, que Jesús se los volvió a explicar un día antes de morir. Así que oramos por tu vida y confiamos que el Señor nos ayude a todos nosotros a ser esos que creen al 100%.